Esta es Radio Ñuble, la sintonía grande, 89.7 en FM, CC90 en AM, y también estamos en la web radioñuble.cl. Y a partir de este instante, otro espacio con el proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2022, el cambio climático, un cambio en tu vida. Y nuevamente estamos junto a Jordan Venegas Barrera, para conversar de este tema tan importante. ¿Qué tal, Jordan? Gusto saludarte, buenos días. Buen día, un gusto en saludarle también, don Hans, a todos los auditores, la sintonía, a nuestro buen amigo que está ahí también al otro lado, muy contento en esta jornada, así que un gran saludo para todos. Exactamente, ¿eh? Bueno, este espacio, este proyecto que nosotros estamos realizando a través de Radio Ñuble, es precisamente como para, en cierto modo, para concientizar a la gente, sobre todo, ¿no es cierto?, a quienes le vamos a dejar, y lo dijimos en un programa anterior, un mundo, ¿no es cierto?, quizás un poco complicado en cuanto a lo que es precisamente esto que se está produciendo por el cambio climático a las futuras generaciones. Bueno, les vamos a contar lo siguiente. El cambio climático tiene diversos aspectos que lo gatillan, siendo uno de ellos las plantaciones forestales y la inmensa falta de conciencia en la reutilización y degradación de los productos que diariamente utilizamos las chilenas y los chilenos. Sumado a eso, muchas veces las personas tendemos a pensar que estamos colaborando con el medio ambiente al realizar ciertas acciones, pero no siempre es así. Por ejemplo, el botar aceite, lo hemos conversado en oportunidades anteriores, por el drenaje, es un daño tremendo, y el no reutilizar elementos que tienden a tener una vida mucho más larga que la nuestra. En esta edición vamos a conversar acerca del efecto que tiene en el cambio climático el aceite, los árboles, los productos que utilizamos diariamente. Bueno, y para comenzar, Jordan, ¿te parece si de la mano justamente con lo que decíamos anteriormente al inicio de nuestro espacio, cuánto demoran en descomponerse los elementos que utilizamos? ¿Y podemos hacer algo por ello? Bueno, siempre se ha dicho que hay cosas que se utilizan una vez y no se vuelven a utilizar nunca más. Como por ejemplo la botella plástica, las bombillas, los vasos plásticos, las colillas de los cigarros que están plantadas en el centro o en los parques, están plantadas, son verdaderas plantaciones. Y si tuviéramos que hacer un listado, hemos podido seleccionar algunos de los productos que más se demoran en descomponerse. ¿Ya? Que para nuestra amiga, amigos, si tienen ahí alguna duda, la descomposición es cuando un producto se vuelve polvo, se vuelve tierra, desaparece nuevamente. Entonces, por ejemplo, tenemos el hilo de pescar, que se demora alrededor de 600 años en descomponerse. O sea, pasan fácilmente 6 a 7 generaciones antes de que se descomponga un hilo de pescar. Una botella plástica, la que utilizamos todos los días para hacer el jugo, con la que compramos la bebida, o en la que vienen hoy en día casi todos los productos, 500 años. Imagínate. 500 años. Y a propósito de lo mismo, afortunadamente, ¿no es cierto?, ya se está en vías de nuevamente volver a todo lo que es retornable. Lo conversamos en una oportunidad anterior, ¿no? Lo que es los envases de vidrio. Oye, yo lo recordaba después, fíjate, después que conversamos el tema, cuando pasaba el carrito de la leche por el barrio, porque era así era el sistema, ¿no? De la lechera Ñuble en aquellos años, y pasaba, ¿no es cierto?, uno tenía que dejar o en la puerta, ¿no es cierto?, o salir con la botella de vidrio para reemplazar la que nos iban a entregar, que era justamente otra botella de vidrio que contenía la leche. Eran aquellos tiempos, ¿pues? Y a lo mejor se daba ese ciclo. Exactamente, vamos a tener que volver a lo mismo. Sería ideal, porque si empezamos a ver estas cifras de años en descomposición y teniendo en cuenta las toneladas de basura que se producen día a día y que van a terminar a vertedero, sería pero maravillosa que la solución fuera la reutilización o volver al pasado. Muchas veces se ha dicho que la vida es cíclica, y quién sabe, en una de esas, en 10 años más, en una de esas volvamos a lo mismo. Como lo conversábamos, por ejemplo, con la bolsa del pan, ¿no? Que también mucha gente ya sabe, ¿no es cierto?, que tiene que ir con su bolsita del pan, a pesar de que todavía no está la prohibición de que las panaderías entreguen el pan en una bolsa de plástica, pero aún así mucha gente ha entendido de que es mejor llevar mi bolsita, ¿no es cierto? Se la pesan primero y después entonces le entregan el pancito. Hay buena idea. Mire, sí. Pero continuando un poco con este listado de demoraciones en descomposición, tenemos por ejemplo el famoso encendedor. Vamos a mencionar solamente algunos. 100 años.
el encendedor. ¿Y qué va de la mano con el encendedor? La colilla de cigarro, que bueno, el cigarro será, no sé, 7 centímetros, 5 centímetros, no desconozco bien la dimensión, pero la colilla, esa cosita chiquitita que queda al final con el filtro, se demora de 1 a 5 años en descomponerse. O sea, una colilla son 5 años de nuestra vida, y si uno mira 5 años, uno piensa que es harto. De hecho, también ya se está, ¿no es cierto?, prohibiendo el hecho de botar las colillas de cigarrillo en las playas, por ejemplo. Ya están los que andan justamente viendo que la gente se comporte como corresponde en las playas, están dando aviso a quienes lo hacen, ¿no es cierto?, de que si están fumando no pueden botar la colilla. De hecho, ya también, ¿no es cierto?, no se está permitiendo aquello, ni siquiera fumar. Bueno, en ciertos lugares, por un lado también es positivo, porque hay lugares, por ejemplo, públicos donde andan niños pequeños jugando y que estén aspirando el humo de los cigarrillos, no es muy favorable. Antiguamente uno fumaba en cualquier parte, dentro de la casa, en un restaurante. Hoy en día no, hoy en día está un poco más regulado, pero bueno, aún así también es contaminación aquello. Exactamente. Y fíjate que cuando uno ve series que están situadas, ¿no es cierto?, basadas en años, en el, no sé, 1900, ponle 1980, para no ir tan atrás. Se ve ahí como, ¿no es cierto?, están fumando en el interior de la casa, y uno se pregunta si en esa época fumaba, ¿cómo uno podía hacer eso? ¿Cierto?, al interior de la casa, sin ventilación, en pleno invierno, cuando las ventanas cerradas y todo lo demás, y fumando. Y no solamente una persona. Casi toda la familia. Bueno, y para cerrar este ciclo de elementos y cuánto demoran en su descomposición, tenemos el famoso globito, el globito de las fiestas. ¿Sí? Cuando armamos, no sé, un arco de globos, que se ocupan 100 globos, 70 globos, cada globo se demora 6 meses en descomponerse. O la bolsa plástica, esa es la misma del pan, con la que vamos al supermercado muchas veces, al negocio de barrio, se demora 55 años. 55 años en descomponerse una bolsa. Bueno, hoy en día con químico y todo se acelera un poco el proceso, pero si usted, por ejemplo, va en el camino, no sé, vamos a nombrar un ejemplo, a Tucapel, a Polcura, a San Ignacio, a Yungay, hacia San Carlos, y por la carretera bota una bolsa. Esa bolsa va a quedar ahí para siempre, porque nadie se va a preocupar de ir a mitad del campo a recoger una bolsa. Claro. O sea, ahí ya son 55 años que se va a demorar esa bolsa en volverse tierra y ser parte del entorno. Claro, y a lo mejor podría haber alguien, ¿no es cierto?, que diga, voy a recoger esa bolsa porque la voy a llevar a un lugar donde se puede descomponer rápidamente, porque ahí tienen los químicos. Es harto difícil, ¿no es cierto?, que ocurra aquello. Así que bueno, súper importante lo que estamos hablando en este instante, y esto todo se relaciona con el proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social de este año 2022, el cambio climático, un cambio en tu vida. Lo estamos haciendo con Jordan Venegas, para que, no sé, abrir un poco las mentes de nuestros auditores y auditoras que nos escuchan, y tratar de alguna u otra manera, porque todos decimos, no, si yo estoy haciendo algo por cuidar el medio ambiente, pero ¿hasta qué punto lo hacemos? Claro, y ahí es importante preguntarle precisamente a los auditores y a las auditoras si se han detenido en algún momento, porque la vida es tan rápida, es tan intensa, que uno muchas veces despierta en la mañana, se levanta, qué sé yo, 6:30, 7, y ya no se da cuenta y son las 9 de la noche. Exacto. Así de rápida es la vida. O uno entra al trabajo y mira la hora, hay que irse a almorzar, después vuelve y uno ya se tiene que ir para la casa, se acabó la jornada. Entonces muchas veces es bueno preguntarle si han pensado en esto en alguna vez, cuánto se demora o qué daño puede producir en el entorno una pequeña acción. Estamos hablando de una cosa muy chiquitita como botar una colilla de cigarro, como dejar suelta una bolsa. Son cosas muy pequeñas. Por eso es bueno, usted, amiga que está en la sintonía, amigo que está en la sintonía, ¿ha pensado en esto? ¿Ha pensado en este daño o en el favor que le puede hacer al entorno y a sus hijos, a sus nietos, el beneficio que le puede traer el no botar, por ejemplo, esa bolsa, el reciclar esa botella? Queda la pregunta abierta. Así es. Y estaba pensando también en otros artículos, por ejemplo, los neumáticos, los neumáticos de los vehículos. ¿Cuántas veces hemos visto por ahí que los van a botar a cualquier parte? Y el neumático no es tan solo la goma o el caucho que trae el elemento, sino también al interior trae alambre. Eso ya no es tan complicado para degradar, pero de ahí, ¿no es cierto?, a que se llegue al alambre después de que el tiempo, a lo mejor los años, puedan hacer algo por esa goma, por ese caucho, va a pasar mucho tiempo. Es más fácil que vuelvan los dinosaurios a que se vuelva polvo. Exactamente. Bueno,
También existen otros elementos de orden, de uso diario, como por ejemplo el aceite. Se dice que 1 litro de aceite usado puede llegar a contaminar cerca de 40.000 litros de agua. Y esta es la cantidad de agua que consume una persona por año en su casa. Bueno, ¿qué acciones se pueden hacer para no contaminar con el aceite? Acorde a esto se ha lanzado justamente una campaña, ¿no?, que hace referencia a la contaminación del agua con el aceite, un proyecto que se denomina algo así como toma el sartén por el mango, ¿no? Bueno, sin duda, hoy en día también se ha pensado en aquello. Muchas veces uno prende la tele, ve los noticieros y se ve, no sé, que un gran barco tiene una fuga de petróleo en el mar y deja los tremendos manchones, porque no juntan. Por eso uno siempre dice, el agua y el aceite no va juntos, no se separa. Entonces, cuando uno bota el aceite, claro, uno ve, por ejemplo, la mancha de aceite y ve el agua, pero esa agua igual se contamina al fin y al cabo. Claro. Y hemos buscado, con la finalidad, por supuesto, de colaborar con nuestros auditores, entregar la idea, algunas recomendaciones para poder ver, para poder aprender cómo tratar el aceite. Yeah. Hace poco, en el primer programa, si mal no recuerdo, de este proyecto del Fondo de Medios, se conversaba con el Ceremi de Medio Ambiente, y él creo que conversaba un poco también del sistema de esta campaña que ha impulsado el gobierno, donde se han puesto puntos de reciclaje del aceite que lo van a dejar en botella, en la olla, y ahí ellos le dan otro tratamiento, y ven cómo, entre comillas, deshacerse de esto de una manera más amigable. Exactamente, sí. Y algunas de las recomendaciones, por ejemplo, para el tratamiento del aceite en casa es, en primer lugar, usar rejillas en los lavaplatos para evitar el paso de residuos sólidos. Uh-huh. ¿Por qué mencionamos los residuos sólidos? Si usted hace, por ejemplo, masa, la masa lleva aceite. Claro que sí. Si usted fríe algo, eso obviamente lleva aceite. O sea, el pescado frito, un pedacito de pescado frito igual basta para contaminar el agua. Bueno, otro de los puntos es limpiar con papel absorbente, con la toallita Nova, con alguna cosita, las ollas, las cacerolas y las vajillas antes de lavarla, porque siempre quedan quedó como grasienta abajo, mira esta cosita, vamos a echarle agua. Y la vamos a dejar remojando para que se salga todo y después ahí la recomendación es limpiar primero con papel absorbente aquello, y bueno, después el papel va donde va el papel nomás. Y en el caso de un derrame, por ejemplo, de aceite en el piso, ocurrió algún accidente, no le achuntó a la olla, se le dio vuelta, limpiar con algún material absorbente, acerrín, toallas de papel, el famoso diario que también sirve, todavía hay pilas de diario en la casa, si no es para estufa es para limpiar los vidrios, pero también puede servir para en este caso un derrame de aceite. Otra recomendación, no descargar grasas, aceites, lubricantes en los desagües de las cocinas, en los inodoros o cualquier desagüe del hogar. Aquí en Chile, que yo sepa, no tenemos reutilización del agua. O sea, cuando el agua se va desde la casa, llega una planta. Esta planta purifica esta agua y la devuelve a los ríos. Yeah. Si no me equivoco, ese es el sistema. Aquí no es, por ejemplo, que el agua que nosotros se va por el inodoro, que lavamos la loza, esa agua no vuelve a circular y vuelve al hogar. Tengo entendido que no es así. Esto llega a las plantas que tienen precisamente los tratamientos de aguas servidas, que se le llama, y esa se purifica y se va a los ríos. Nuevamente, pero agua purificada. Correcto. Se le saca todo el otro elemento. Y bueno, y finalmente, después de dejar enfriar el aceite, se puede utilizar un embudo, la famosa botella plástica de la que hablábamos recién, y vaciarla y verterla con precaución para poderla llevar a un centro de acopio más cercano, como lo es hoy en día en casi todas las ciudades está este proyecto de tomar el sartén por el mango. Exactamente. Bueno, son algunas cosas que tenemos que tener claras, ¿no es cierto? Y que tenemos que tener presente cada día. Tú has dicho algo muy cierto, y que a lo mejor no nos hemos percatado de aquello, porque es una pequeña cantidad. Tú fríes, ¿no es cierto?, unos huevos, la paila del sartén va a quedar con aceite. De todas maneras, va a quedar con aceite. Los mismos platos, qué sé yo, de alguna u otra manera. Y todo eso, si lo lavamos, ¿no es cierto?, va a ir al desagüe. Igual entonces va a ir, lo que dices tú, el tratamiento que se le hace. Lo que no tenemos claro, ¿no es cierto?, que si en algunos casos se reutiliza esa agua o sencillamente se pierde. Que se limpia, ¿no es cierto?, para que vaya a un curso de un río o del mar, ¿no es cierto?, pero que no vaya contaminada. Exactamente, porque al final, claro, uno puede separar lo sólido de lo líquido, pero lo líquido de lo líquido
ya es más complicado. Y Exacto. se da una cifra, o sea, yo creo que más de alguna persona tiene, ya, pero ustedes estaban hablando de 1 litro de aceite contamina 40.000 litros de agua, y 40.000 litros de agua es lo que toma usted, don Jan, lo que toma nuestro amigo Felipe, nuestra colega la señorita Miriam, lo que tomo yo, en un año. Pero si botamos, no sé, ya 10 milímetros de aceite, 1 milímetro, igual es una cantidad importante que se está contaminando. Estamos Exacto. hablando de 4 litros de agua, 40 litros de agua, y así podemos ir subiendo en magnitud. O sea, ya una pequeña cantidad ya contamina harto. Exactamente. ¿Eh? Bueno, y a grandes niveles, tal tú lo tocaste hace algún instante, ¿no? El tema de cuando, por ejemplo, hay algún problema de derrame de petróleo de los barcos, ¿no es cierto? Que ya sea que trasladan petróleo o que sencillamente, ¿no es cierto?, por alguna avería están vaciando lo que es el petróleo en el mar. En ese caso, ¿no es cierto?, cuando se trata del petróleo que se utiliza como para hacer funcionar la maquinaria, para que el motor, ¿no es cierto?, pueda hacer que se desplace ese barco, no es tanto problema porque, bueno, entre comillas, porque es un petróleo que está ya procesado. Claro. Pero estos barcos que trasladan petróleo, ¿no es cierto?, a diferentes países, muchos de ellos no está procesado ese petróleo. Es como no sé, como asfalto, una cosa así, ¿no es cierto? Bueno, le llaman crudo, el famoso crudo de Claro. petróleo, que al final, si uno lo mira, es como una masa, pareciera que fuera como un bizcocho que Claro. estuviera flotando arriba del mar. Por eso Exactamente. se ve muchas veces gente con traje que andan como con malla recogiendo el petróleo, y como que les queda impregnado en la ropa, porque es como una cuestión densa. Por eso se le dice crudo. Claro. Ahora, ¿qué tratamiento tendrá? Esa es una excelente pregunta también. A lo mejor, y en ese momento es más fácil atacar aquello, ¿no es cierto?, la contaminación, porque como es más espeso, está más a la vista. Pero cuando es ya procesado, la cosa ya es diferente, ¿no? Ahí cambia un poco. Sí. Bueno, tal como en este caso estábamos hablando del petróleo, si usted quiere ver fácilmente lo que puede hacer el aceite, es cosa que lave mal un servicio cuando coma pescado. Le puede pasar la manito, cualquier cosa, y usted lo va a ver, se va a secar y van a quedar igual el aceite. Exactamente. El aceite igual va a quedar ahí. Y lo vas a tocar, que sí, va a ser resbaloso. Es que no le va a decir, uy, ¿qué tendrá el aceite? Muy bien, pues, pero volviendo a lo que es justamente lo que nosotros nos interesa, que usted tome conciencia en lo que es la utilización del aceite en su hogar, y no vaciarlo, ¿no es cierto?, ahí en el lavaplato o en la tierra también, pues, porque hablemos, ¿no es cierto?, que también puede contaminar para quienes tienen pozos, todo eso. Son 1 litro de aceite puede contaminar 40.000 litros de agua. Eso es súper importante, y tal como lo decías tú, la gente le puede parecer muy exagerado. No es exagerado, es así, está comprobado. Es así, ¿no? Y hay algunas malas prácticas, pero son terribles. Por ejemplo, alguien que hace mucho pescado, tal vez en un campo, y tiene harto terreno, van con la olla y lo tiran para el patio, pero debajo de todas las casas hay napitas, o pasan ríos subterráneos, que le llaman, y Eso. esa agua se contamina. De todas maneras, Bueno, el carácter único de los recursos vegetacionales de Chile se refleja en su alto grado de endemismo, con 1.957 especies vegetales endémicas, 50,3%, de un total de 3.892 especies vegetales nativas identificadas a la fecha. En el escenario actual de cambio climático, la protección, restauración y conservación de estos recursos vegetacionales únicos constituye una prioridad mundial urgente. Siempre se habla, Jordan, o hemos escuchado hablar de la vegetación nativa. ¿Qué tan importante es? Bueno, siempre está la discusión pino, eucalipto, comparado con un quillay o ¿Un aroma? un aromo, es una diferencia pero notable. Bueno, aquí, para empezar, no es por raspar cacho ni nada. Aquí vamos a tener una conversación. Ya pasamos, por ejemplo, la contaminación del agua, estuvimos hablando de la contaminación de la tierra, que se produce con los desechos que uno botamos, y ahora queremos pasar a la otra parte, el cuidado del aire que respiramos, por ejemplo. Correcto. Que en este caso, la vegetación en general, una plantita chiquitita como un árbol, no sé, el árbol más grande que pueda existir, que para allá tenemos la araucaria madre, que se le llama, que es un árbol pero milenario. Bueno, tiene una importancia sin duda crítica, porque los recursos vegetacionales representan uno de los principales sumideros de carbono, por su capacidad natural de captar el dióxido de carbono, que nosotros con cada respiro botamos dióxido de carbono, y almacenarlo como parte de su estructura física. Es decir, un árbol toma el dióxido de carbono,
y tiene un tratamiento, se queda con el dióxido de carbono y bota aire puro. Entonces va teniendo un ciclo natural que nos colabora a nosotros, colabora a la misma vegetación, a los animales, es un ciclo de vida. Exactamente. Ahora, los recursos vegetacionales contribuyen además a otros temas, la regulación del régimen hídrico, mediante la interceptación de la precipitación y la regulación de la escorrentía. ¿Por qué se menciona aquello? Cuando llueve, los árboles siempre también cumplen una función. Es cosa de ver, por ejemplo, hay cerros y si no hubieran árboles, lo más probable es que hubieran aluviones, desprendimientos de tierra de una manera pero impresionante, porque el agua haría correr tierra. En cambio, los árboles con sus raíces forman como barreras. Entonces colaboran también a eso. Están aprisionando un poco lo que es la tierra para que no quede suelta, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Exactamente. Ahora, otra más, la conservación y protección de los suelos. Hay algunos árboles que son muy dañinos. Por ejemplo, el eucalipto dicen que chupa hasta la conciencia. Y el pino, donde hubo plantación de pino, dicen que no se puede volver a sembrar algo al menos por unos 30, 40 años porque la tierra queda muerta. Ya, correcto. Ahí también hay algunas cosas. Otra importancia de la vegetación, la conservación de la biodiversidad, la protección contra la erosión. ¿Cuál es la erosión? Cuando uno interviene en la tierra, por ejemplo, hace un camino, y ese camino después ya queda inservible porque siempre se utiliza como un camino. Regularmente en los bosques, cuando hay plantaciones artificiales, en este caso, o cultivo de pino, de eucalipto, hacen camino y después por ese camino pasan las máquinas, y después pasan los camiones y se forman como caminos naturales. Esa tierra ya queda inservible. Exactamente, ya no va a servir, digamos, para una plantación a futuro, ¿no? Exactamente, para nada más. Entonces, la degradación o eliminación de los recursos vegetacionales incrementa las emisiones y disminuye la calidad de vida de la población en su dimensión social, ambiental, económica, entre otras, aumentando obviamente la vulnerabilidad ante el cambio climático. Imagínese usted, don Hans, hace algún tiempo atrás, sé que estamos un poco apremiados de la hora, pero muy breve, se hablaba de la Amazonía, de que estaban deforestando la Amazonía y el pulmón del mundo. ¿Y por qué dicen el pulmón del mundo? Porque gran parte del aire que respiramos, bueno, especialmente lo que es cierto en las inmediaciones de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, gran parte de este dióxido de carbono, de las contaminaciones, de las emisiones que están en el ambiente, el pulmón del mundo, la Amazonía, lo purificaba. Exactamente. Bueno, y por eso se criticó mucho al actual gobernante, ¿no es cierto?, de Brasil, porque se decía de que él estaba tratando de eliminar todo aquello, cosa que él mismo ha desmentido. Pero bueno, son cosas que te lo decía, pero en todo caso que afecta, ¿no es cierto?, si fuese así a todo Latinoamérica y también gran parte del mundo. Bueno, y también hay otro de los problemas que acarrean también los pinos y los eucaliptos, ¿no? Sí, la sequedad del suelo, lo que conversábamos hace poquito, y en este caso el consumo de las napas subterráneas, que vaya que son importantes. Exactamente. A propósito de lo mismo, fíjate de que con el terremoto mucha gente dice, yo tenía, digamos, un pozo, y tenía agua constantemente. Después del 2010, después del terremoto, las cosas cambió. Se corrieron algunas napas. Claro. Se corrieron. Entonces la gente decía, oye, ahora el vecino está haciendo un pozo y tiene agua, y antes no tenía, y ahora yo no tengo y él tiene. Claro, pues se corrieron estas. Claro, porque, bueno, ahí uno ve lo magnífica tal vez que es la naturaleza, lo perfecta que es. Hay cosas que no desaparecen, solamente se mueven. Exactamente. Y en este caso, si uno ve todo esto que le hemos estado conversando en esta jornada, estimada auditora, está estrictamente relacionado con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque al final, ya sea por intervención humana, que es principalmente la causa del cambio climático, nos podemos lamentablemente autodestruir. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que este programa, que corresponde a un proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social del año 2022, el cambio climático, un cambio en tu vida, le sirva, ¿no es cierto?, un poquitito a nuestros auditores y auditoras que nos sintonizan, ya sean personas mayores o jóvenes, para que cuidemos el medio ambiente, ¿no?, para que cuidemos este mundo, que siempre lo decimos y lo vamos a seguir repitiendo, es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Jordan, un grato placer, no va a ser la última vez, seguramente a futuro a lo mejor volvemos a estar conversando acerca de esto que es tan importante. Muchas gracias por la invitación y bueno, a las auditoras y auditores, no se asusten, lo que menos queremos es alarmarlos, pero lamentablemente es la realidad que estamos viviendo y la idea es tomar conciencia de aquello con datos duros, con datos que son muchas veces dolorosos, para poder entre todos generar un cambio, que al final
mi persona no lo va a aprovechar, don Felipe tal vez tampoco lo va a aprovechar, sino que van a ser las generaciones futuras. Exactamente. Los hijos, los nietos y mucho más. Así que muchas gracias y un gran abrazo a todas y a todos. Y en ellos tenemos que pensar. Gracias, Jordan. Jordan Venegas acompañándonos a esta hora en este programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.